Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo le ha ido? Quisiera decir que súper bien, pero aquí vamos, saliendo poquito a Ya, poco. bueno. Bueno, y voy a empezar la clase porque literalmente solo estaba yo en la llamada. Yo, bueno, yo me quedo todo el rato de la clase y si se conecta alguien, pues, sí, mejor, ¿verdad? Entonces voy a Sí, es compartir que por yo, acá yo estos pantalla. días atrás estaba un poquillo enferma y no me he podido conectar. De hecho, no tenía ni ganas ni de levantarme de la cama. Ay, qué pecado. Sí, hay Pero días de ahorita días, ya me ¿verdad? siento un poco mejor. Ajá. Bueno, y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios ya se logró conectar y por lo menos aprovechamos, ¿verdad? Aprovechamos este ratito de aquí. ¿Ok? Entonces, igual a nivel de clases, lo que nos queda es la clase de hoy y de hoy en 8, ¿verdad? Ya el examen es el lunes El lunes, 17. creo. Ajá, correcto, el lunes 17 es el examen de math. Bueno, y ya Es a después ahí las van todos, siete y ¿verdad? media, ¿verdad, profe? A las 7:30 en la escuela de San Francisco, a la par de Oxígeno. Ajá. ¿Ok? Pero sí, a las 7:30. Igual ya después nosotros les mandamos más o menos la otra semana el mensajito de recordatorio, pero sí, digamos ya el lunes 17 de marzo empezamos los exámenes. Ok, chicos. Bueno, voy a ir Esperando empezando en por Dios que todo acá. salga bien. Dios primero, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué. Ok, voy a ver por dónde quedamos. Quedamos en los teoremas importantes que son relativos al círculo. Eso lo encontramos en página 70. Entonces, ¿qué es lo Ujú. que vamos a ver? Bueno, necesitamos por acá, en este caso, recordar, bueno, que una recta tangente es la que toca a la circunferencia solamente en un punto. Y específicamente, cuando toca solamente en un punto, cuando nosotros hagamos el trazo del radio, lo que es en este caso esa recta tangente y el radio, ellos se van a intersecar solamente en un punto y formando específicamente aquí 90 grados, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra recta tangente. Puedo trazar un radio, en este caso el radio que sería desde el centro hasta este punto. Aquí hay 90 grados, o sea que esto va a ser perpendicular. Ya siendo esto perpendicular, entonces de aquí en adelante, pues podemos trabajar Pitágoras o algunas cositas que tengamos por ahí en el camino, ahora que aplique relativamente lo que son triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo de acá. Vamos a considerar la siguiente figura. Aquí dice que A-O-C. ¿Qué significa eso? Que ellos vienen como en filita, como decimos, en filita india, ¿verdad? Uno detrás de otro. Entonces, por ejemplo, el A, el O y el C, ¿verdad? Que si nos vamos a nivel de dibujo, ellos vienen en una sola línea. Si a mí aquí me dicen A-D-B, igual, ellos vienen en una sola línea. ¿Ok? De acuerdo con los datos de la figura, si desde A hasta C es igual a 20 y desde A hasta O es congruente con AB, entonces necesitamos determinar la medida desde O hasta D. Todo lo que sea geometría, a veces es mejor poner los datos dentro del dibujo, ¿verdad? Entonces me están diciendo que desde el punto A hasta el punto C, eso vale 20. O sea, todo esto de acá es 20. O sea, eso es un diámetro, ¿verdad? Sabemos que el diámetro va de extremo a extremo pasando por el centro y el diámetro está formado por dos radios. Entonces, quiere decir que en este caso, si el diámetro es de 20, cada radio va a valer 10. ¿Verdad? Entonces, podemos decir que desde el punto A hasta el punto O, que es un radio, vale 10. Del punto O al punto C, que sería otro radio, vale 10 también. Luego, ¿qué otro detalle nos indican? Que desde el AO es congruente, o sea que va a medir lo mismo desde AB. Entonces, AO es esta línea que ya sabemos que eso mide 10
y dice que va a ser congruente con AB. Entonces, toda esta línea va a medir 10 también. Vamos a poner que desde A hasta B, o sea, todo esto es 10. Necesitamos saber cuánto mide específicamente desde el punto O hasta el punto D. O sea, esto que yo le acabo de llamar X es lo que necesitamos encontrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué cositas necesitamos ir viendo por acá en el camino? Nosotros tenemos por acá un triángulo que sería el A o D. Igual se los puedo pintar por acá, el A o D, digamos. Este triángulo amarillo es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque tiene ahí 90 grados. ¿Qué otro detalle podemos utilizar acá? Este AB es una cuerda y cuando nosotros trazamos esto, lo que hace es que la cuerda se me parta en dos mitades. Entonces, si desde el punto A hasta el punto B vale 10 y esto se parte justamente en dos mitades, entonces nosotros podemos decir que de A a D vale 5 y que de a B vale 5 también. Entonces, si me concentro específicamente en el triángulo que se me forma, o sea, en este triángulo amarillo, que de hecho se los voy a sacar por aquí aparte, como para que no lo vean ahí tan nítido. El triángulo ese está más o menos así, ¿verdad? Aquí están los 90 grados, aquí está A, O y B. Tenemos que de A a O vale 10. Tenemos que de A a D vale 5 y OB es, esto es lo que nosotros tenemos que encontrar. O sea, para no ver toda la figura del triángulo ahí metida, lo que estoy haciendo es sacándolo por aparte. ¿Sí? Dentro de esto, tenemos que ver qué cositas se le pueden aplicar a Pitágoras. Perdón, a triángulos rectángulos, que sería Pitágoras. O sea, ya les dije la respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí recordemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Quiénes eran los catetos? ¿Quién era hipotenusa? Bueno, los dos que están formando al ángulo de 90 son los catetos. O sea, aquí está el ángulo de 90. Entonces, ¿quiénes lo forman? 5 y X, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio en particular, 5 es un cateto, X es el otro cateto y el ángulo de 90 siempre está al frente, ¿verdad? El ángulo de 90 siempre va a estar al frente de la hipotenusa. O sea, en este ejercicio mi hipotenusa va a ser 10. Entonces, ya tengo identificado quiénes son los catetos, quién es la hipotenusa, ya puedo hacer la sustitución, ¿verdad? Como Pitágoras dice, tome la hipotenusa a la 2. Ya sabemos que nuestra hipotenusa es 10, entonces nos va a quedar por aquí 10 a la 2. ¿Es igual a quién? A un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. No importa si empezamos con el cateto 5 o empezamos con el cateto X, que de igual manera hay que trabajar los dos, ¿verdad? Entonces no importa si empiezo con uno, empiezo con el otro. Por ejemplo, voy a tomar, qué sé yo, el cateto X a la 2 más el otro cateto, que sería 5 a la 2. Estas operaciones de 10 a la 2 y la de 5 a la 2, pues las podemos resolver de una vez en la cálculo, ¿verdad? Espero que ojalá tengan las cálculos a la par por aquello de algún dedazo o algo que no les salga, ¿verdad? Para ayudarles de una vez. Entonces, aquí yo tengo mi calculadora. Voy a resolver 10 elevado a la 2, que solo 10 a la 2 nos daría 100 igual a x a la 2 más. Por acá podemos resolver 5 a la 2, que 5 a la 2 nos daría 25. Nuestra idea es ir dejando la letra X solita
Entonces, ¿qué podemos hacer por acá? ¿Sí? Nosotros ocupamos la letra X solita, entonces 25 está sumando, pasaría a restar. Entonces aquí quedaría 100 menos 25 es igual a X a la 2. Si resolvemos 100 menos 25, eso nos da 75. Entonces tenemos que 75 es igual a X a la 2. Si nuestra idea es ir dejando la letra X solita, quitamos un exponente o cualquier potencia, ¿verdad? La quitamos con una raíz. En este caso es exponente 2, entonces lo tenemos que quitar con raíz cuadrada. Entonces aquí vamos a tener, ay, perdón. Vamos a tener, por ejemplo, aquí raíz de 75, que eso sería igual a X, y nos vamos a la calcu para ver cuánto da raíz de 75. Podemos dejar la respuesta así como nos la brinda la calcu, ¿verdad? Si dejamos 5 raíz de 3, eso está bien para X, o si gustan pasarlo a decimal, 8,660254 y un montón más, ¿verdad? Se puede dejar en raíz o se puede dejar en decimal, que las dos formas están bien. Yo por escribir menos, ¿verdad? ¿Verdad? El valor más exacto, por escritura, digamos, a nivel de menos trazo, la voy a dejar como 5 raíz de 3, pero como les digo, ambas son correctas. Entonces, ¿qué andábamos buscando? Andábamos buscando la medida desde O hasta D. Mira, aquí abajo les puse B y esta era D. Denles alguna corrección. Desde O hasta D, eso sería 5 raíz de 3. O sea, esa sería nuestra respuesta. De O a D es igual a 5 raíz de 3. ¿Ok? ¿Alguna duda por acá? Profe, eso puede salir como la parte de resolver como un problema. Puede salir en, ajá, digamos como en la parte del desarrollo, sí. Ajá. Y puede salir también como en marque con X. En algunas de marque con X, sí, muy puntual, porque en realidad es un despeje chiquitito, o en un complete, perdón, bueno, sí, todavía puede presentarse en un complete o un desarrollo, sí. Esa se puede prestar en realidad para, como para varias partes del examen. Ujú. Ok. Ok, el tema de polígonos está a partir de la página 78. Vamos a tener lo que son polígonos regulares y después vamos a tener lo que son polígonos irregulares. O sea, vamos a tener de los dos tipos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con los polígonos regulares. ¿Qué es un polígono regular? Bueno, el polígono regular es una figura que tiene todos sus lados de la misma medida y todos sus ángulos internos de la misma medida. Por ejemplo, el cuadrado. El cuadrado tiene sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos internos de la misma medida, ahora todos de 90. Entonces nosotros podemos meter al cuadrado dentro de la clasificación de polígonos regulares. ¿Ok? Sí necesitamos a nivel de nombrecitos que los polígonos regulares los sepamos identificar. O sea, está bien, nosotros nos dicen un cuadrado y de una vez pensamos cuatro lados, ¿verdad? Entonces, sí, buscar esa relación de cantidad de números con respecto a el nombre. Entonces, si es una figura de tres lados, bueno, sabemos que la figura que tenga tres lados y que cumpla con la característica de ser regular, tiene que ser una figura de tres lados donde sus tres lados midan lo mismo y sus tres ángulos midan lo mismo. Entonces, sabemos que en triángulos, pues tenemos muchas opciones de triángulos, que triángulo equilátero, que isósceles, que escaleno, que acotángulo, obtusángulo, o sea, a nivel de triángulos hay muchos tipos, pero específicamente el triángulo que cumple con que todos sus lados midan igual y todos sus ángulos midan igual, se llama triángulo equilátero. La figura de cuatro lados, bueno, figura de cuatro lados tenemos muchas, el cuadrado, el rombo, el romboide, el trapecio, o sea, hay muchísimas, pero que cumpla con la definición de tener todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, que eso es lo que nos hace, ¿verdad? Que el polígono sea regular. Aquí sería el
cuadrado. Y así vamos a ir con la cantidad de lados y el nombrecito. Entonces, si es una figura que tiene 5 lados, se va a llamar pentágono regular. Yo le agrego la palabra regular, bueno, tenemos que agregarle la palabra regular y ya automáticamente con el término regular sabemos que todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales. Si tiene 6 lados, se llama hexágono regular. Si tiene 7 lados, heptágono regular. Si tiene 8 lados, octágono regular. Si tiene 9 lados, se llama nonágono regular. Si tiene 10 lados, decágono regular. Si tiene 11 lados, endecágono regular. Si tiene 12 lados, dodecágono regular. Si tiene 15 lados, pentadecágono regular. Si tiene 20 lados, icoságono regular. Tal vez ustedes dicen, mira, venía 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y como que la profe brincó del 12 al 15 y después del 15 brincó al 20. No es que me los haya brincado, es que estos son las figuras que tienen un nombre en particular, según sus lados. Por ejemplo, ¿existe una figura de 13 lados? Sí, sí lo existe, solo que ella no tiene un nombre especial. Por eso es que no está ahorita en esa lista. Quiere decir que si la figura es de 13 lados, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar polígono regular de 13 lados. La de 14, profe, no sale, ok, él no tiene un nombre en específico, sino que se va a llamar polígono regular de 14 lados. Polígono regular de, por ejemplo, 27 lados. Polígono regular de 38 lados. Polígono regular de 17 lados. O sea, estos son los casos que sí tienen un nombrecito en especial y los que no vemos, pues se van a llamar así. Polígono regular de y decimos el número de lados. ¿Ok? Sí necesitamos, ¿verdad? Identificar el nombrecito con la cantidad de lados. Partes que componen a un polígono, porque yo necesito saber dónde va el centro, dónde va el radio del polígono, dónde va la apotema y demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá empezamos con la apotema. ¿Qué es la apotema? La apotema siempre va a salir del centro del polígono, se va a dirigir hacia el lado, pero él va a caer de manera perpendicular a ese lado y aparte de caer de manera perpendicular, hace que el lado se me parta en dos mitades. Por ejemplo, acá, ven que estoy pintando en amarillo, está apotema. Entonces, ven que está saliendo de dónde? Está saliendo del centro del polígono y nos dirigimos hacia el lado de manera perpendicular. Y un ejemplo, si este lado mide 10, entonces me lo parte en 5 y 5. ¿Es la única apotema? No, esta figura tiene más apotemas. Por ejemplo, yo puedo trazar esta línea amarilla. Ven esta línea amarilla. Salgo del centro, caigo específicamente de manera perpendicular, o sea, ahí estoy poniendo un ángulo de 90, entonces salgo del centro, caigo de manera perpendicular al lado. ¿Es la única apotema? No, esta figura tiene más apotemas. Por ejemplo, yo puedo trazar esta otra. Esta otra de acá es perpendicular al lado y hace que me lo parta en dos mitades. Igual podemos trazar esta apotema que acaba de pasar por abajo, ¿verdad? Sale del centro, cae de manera perpendicular a ese lado y me parte el lado en mitad. Puede ser esta otra apotema o puede ser esta otra apotema. No es que tengamos una única apotema, no. En una figura de estas se le puede trazar un montón de apotemas, siempre y cuando recordemos que es la figura que sale del centro y cae a la mitad del lado que está al frente. ¿Ok? Yo puedo agarrar la apotema que va para arriba, que va para la izquierda, que va para la derecha, no importa cuál apotema agarremos, que en este caso todas las apotemas miden igual. ¿Qué otro dato o parte tenemos nosotros acá a nivel de un polígono? Vamos a ver lo que se llama el radio. ¿De dónde a dónde vamos a tomar nosotros el radio o de dónde se dirige el radio de un polígono? Va a salir siempre desde el centro del polígono y se va a dirigir a uno de los vértices del polígono. Recordemos que los vértices son las esquinitas, ¿verdad? Donde se unen los lados. Entonces, por ejemplo, aquí estoy saliendo de este centro
y me estoy dirigiendo hacia ese vértice. Esa línea amarilla que acaba de hacer es un radio. No es el único, ¿no? Yo puedo trazar esta otra línea. Vean que estoy saliendo del centro, caigo de manera perpendicular. Ese es un radio. Puede ser, por ejemplo, este. Salgo del centro, caigo a un vértice. Puede ser este otro. Salgo del centro, caigo a un vértice. Puede ser este otro. Salgo del centro, caigo a un vértice. O puede ser este otro de acá, ¿verdad? Igual, no importa cuántos radios tracemos en un polígono, que todos van a medir lo mismo. ¿Qué otra cosita tenemos por acá? El ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? Su mismo nombrecito nos dice ángulo central. O sea, ese ángulo está saliendo del centro. Entonces, ese ángulo central va a estar en realidad formado por dos radios. Entonces, sabemos que el radio sale de aquí y el radio sale de aquí. Esto de acá es mi ángulo central. Imaginémonos una pizza. Cuando nosotros agarramos la pizza, digamos que el pedacito, la punta, ese sería el ángulo central. ¿Ok? Puedo tomar otro lado de aquí y este otro de acá es mi ángulo central. Puedo trazar otro radio, este otro es mi ángulo central. Puedo trazar aquí otro radio, este otro es mi ángulo central. Puedo trazar aquí este radio, este otro es un ángulo central y este otro es ángulo central también. ¿Ok? ¿Qué otra parte tenemos? Tenemos lo que es el ángulo interno. El nombrecito me ayuda. Interno, lo vamos a encontrar por dentro. Entonces, ¿dónde va a estar el ángulo interno? Entre los dos lados, pero en la parte de adentro. O sea, este rojito es un ángulo interno. Este otro es otro ángulo interno. Este otro es otro ángulo interno. Este otro es un ángulo interno. Este otro es un ángulo interno. Este otro es un ángulo interno. Igual, no importa si agarré el ángulo interno de arriba, de abajo, de la izquierda, de la derecha, no importa cuál hayamos agarrado, que todos los ángulos internos van a medir lo mismo. ¿Qué otro dato tenemos por acá? El ángulo externo. El ángulo externo, el mismo nombrecito nos dice externo, o sea, lo vamos a encontrar por fuera. ¿Ok? Entonces, por fuera, ¿a qué nos referimos? Tenemos que agarrar el polígono, estirar uno de sus lados, ¿verdad? O sea, este lado como tal llega hasta aquí. Si yo lo estiro, entre el lado que yo estiré y el otro, ahí es donde se me forma el ángulo externo. O sea, ven que este ángulo estaría por fuera, ¿verdad? Del polígono. ¿Es el único? No. Yo puedo, por ejemplo, estirar este lado y aquí me queda ese ángulo. Yo puedo estirar este lado, aquí me queda un ángulo central. Puedo estirar este lado, aquí me queda un ángulo central. Puedo estirar este lado, aquí me queda un ángulo central. Puedo estirar este lado, aquí me queda un ángulo central. Los ángulos centrales igual, ¿verdad? Estamos en polígonos, entonces todo mide lo mismo. Son los únicos ángulos centrales, ¿no? Así como yo pude estirar para acá, yo pude haber estirado para acá y esto también es un ángulo externo. O pude haber estirado por acá, ese es un ángulo externo. Pude haber estirado por acá, pude haber estirado por acá, pude haber estirado por acá. Bueno, entonces ahí tenemos varias formas de ver ángulos externos, ángulos internos, central, radio, apoteo. Dentro de todo esto y relacionándolo específicamente con los nombrecitos de los polígonos, nosotros podemos determinar ciertas medidas, ¿ok? En este caso, o digamos en esta serie de fórmulas, tenemos algo muy importante que sería la letra N. N nos va a representar el número de lados que va a tener ese polígono. Por eso insistía un poquitito en los nombres. Mira, si estoy hablando, por ejemplo, de un nonágono regular, yo sé que tiene 9 lados. Entonces, en mi fórmula, yo voy a sustituir la n por 9. ¿En cuál fórmula? Depende. Si a mí me preguntan, por ejemplo, por el ángulo central de un nonágono, yo sé que la fórmula es 360 entre n.
Entonces cambio mi n por 9 y lo meto en acá. Y ya yo obtengo la medida del ángulo central. Si necesito sacar la medida del ángulo central, por ejemplo, de un hexágono, ¿cuántos lados tiene el hexágono? El hexágono tiene 6 lados. Entonces yo me iría a la fórmula y cambiaría la n por 6. O sea, si ustedes notan, todas las fórmulas tienen letra n. Entonces, sí necesitamos revisar específicamente el nombre con la cantidad de lados. Entonces, si nos preguntan por la medida de un ángulo central, aquí está de manera simbólica m de medida, este símbolo que es ángulo y este es por ponerle un nombre al ángulo, digamos algo. Pero la medida del ángulo central se va a calcular 360 entre n. O sea, nada más sustituimos esto, lo metemos en la calculadora. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el ángulo central de un hexágono, bueno, sabemos que un hexágono tiene, sabemos que el hexágono tiene 6 lados y la fórmula dice 360 entre n, entonces vamos a hacer 360 y si lo quiero para un hexágono, cambiamos la n por 6 y le damos igual. Quiere decir que el ángulo central de un hexágono mide 60 grados. Si me pidieran el ángulo central de un triángulo equilátero, el triángulo equilátero tiene 3 lados. Yo nada más sustituyo 360 entre 3 y quiere decir que 120 es la medida de un ángulo central en un triángulo. Si quiero calcular, por ejemplo, la medida de ángulo central de un pentágono, tengo que cambiar la n por 5, que son los que tienen el pentágono, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la fórmula, así es como nosotros tenemos que ir sacando los cálculos, ¿ok? El ángulo externo, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues la medida del ángulo externo se saca 360 entre n. Si ustedes notan, la fórmula del ángulo central y la fórmula del ángulo externo, ustedes notan, es la misma. Entonces, quiere decir que en cualquier polígono regular, la medida del ángulo externo y la medida del ángulo interno, estos siempre van a ser iguales. O sea, que si el ángulo central de una figura es de 60, el ángulo externo también va a ser de 60. ¿Ok? El ángulo interno, ¿cómo lo calculamos? Esta m es de medida, entonces medida del ángulo interno es igual a 180, paréntesis, n menos 2 entre n. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto, cuánto mide el ángulo interno de un octágono regular, yo sé que el octágono regular tiene 8 lados. Entonces, venimos a la fórmula 180, paréntesis, en vez de la n cambiamos por 8, menos 2. Cerramos el paréntesis, nos vamos para abajo. Abajo dice n, y estamos calculando un octágono, entonces cambiamos la n por 8. Quiere decir que la medida del ángulo interno de un octágono regular sería 135 grados. Si me preguntan, no sé, la medida del ángulo interno de un cuadrado, cambiamos la n por 4 y metemos en acá. ¿Ok? Suma de los ángulos internos. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí es solamente un ángulo interno. Suma de los ángulos internos. Entonces, si la figura tenía, por ejemplo, 6 internos, esta fórmula me va a dar la suma de ellos 6. Si la figura tenía 10 internos, me va a dar de una vez la suma de los 10 internos o así. Entonces, no tengo que contar, ¿será un ángulo interno? ¿Será dos? No, automáticamente utilizamos esta fórmula. Esto que es como una M acostada, esto significa sumatoria. O sea, la sumatoria de las medidas de todos los ángulos internos, vamos a aplicar la fórmula 180, paréntesis, n menos 2. Entonces, ejemplo, si yo quiero saber cuánto suman los ángulos internos de un heptágono, que sabemos que heptágono es de 7, entonces usamos la fórmula 180, paréntesis, esta n que la cambiamos por 7, la fórmula dice menos 2, cerramos paréntesis, igual entonces la suma de todos los ángulos internos de un heptágono sería 900 grados, o la figura que sea, ¿verdad? Suma de los ángulos externos,
va a ser siempre 360, o sea, va a ser esta medida fija. No es que va a ser, tal número, no. La suma de los ángulos externos siempre va a ser 360. ¿Qué les dije yo hace un ratito? Que el ángulo central y el ángulo externo son iguales. Entonces, aquí, si la suma de los ángulos externos nos dio 360, entonces esto va a ser igual a que nosotros hagamos la suma de los ángulos centrales. De ahí, si son iguales, de las sumas también nos van a dar iguales. Entonces, a nivel de examen me pueden preguntar, ¿cuánto es la suma de los ángulos externos de un polígono regular? 360. ¿Cuánto es la suma de los ángulos centrales de un polígono regular? Igual, 360. Diagonales. Bueno, una diagonal, por ejemplo, puede ser de este punto a este punto. Esa es una diagonal, por ejemplo. Puede ser de este punto a este punto, ¿verdad? Aquí hay otra diagonal. Puede ser, por ejemplo, de aquí a aquí. Puede ser, no sé, esta otra diagonal. Puede ser esta otra diagonal. Puede ser esta otra diagonal. Puede ser esta. De aquí yo puedo trazar y trazar y trazar. Entonces, esas son diagonales, ¿ok? Yo puedo quedarme ya sea con todas las diagonales o yo digo, no, es que no me interesan todas. Quiero saber, por ejemplo, cuántas diagonales salen solo de este vértice. De ahí solo de este vértice salen esas dos que están en morado. Ya si yo agarro todos los vértices, de ahí nos queda y nos quedan un montón de diagonales, perdón. Entonces, vamos a tener una formulita para calcular cuántas diagonales hay en un polígono, pero tenemos dos fórmulas de diagonales, ¿ok? Esta primera es las diagonales que salen desde un vértice. Entonces, si es desde un vértice, yo me concentro, por ejemplo, en este vértice y cuántas diagonales yo puedo sacar desde aquí. A nivel de dibujo, yo puedo sacar de este punto para acá, de este punto para acá, de este punto para acá. Solo desde un vértice, ahorita estamos hablando de un hexágono, ¿verdad? Que es la figura que tenemos aquí. Desde un vértice yo puedo sacar tres diagonales, porque estoy ahí con un dibujo. ¿Qué pasa si yo no tengo un dibujo? No importa que no tenga un dibujo, lo que hacemos es tomar la formulita D minúscula igual a n-3. En este caso estamos trabajando con un hexágono, entonces vamos a cambiar la n por 6, entonces sería 6 menos 3, que eso nos da 3. Entonces vean que a nivel de fórmula nos da 3. Si lo hice a nivel de dibujo, de igual manera me da 3. Diagonales totales, o sea, todas las diagonales que pueda tener esta figura como tal. Ya que yo hace un rato les hice una raya por un lado, otra raya para otro y demás. Entonces, por ejemplo, todas las diagonales puede ser esta, 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 esta. Ya llevo 6, 7, 8, 9. ¿Y qué pasa si a mí se me queda una diagonal botada? Porque yo puedo ver esto como una tela de araña, casi. O entre más lados tenga la figura, y pues obviamente más diagonales puedo tener. Y a la hora de contar, por ejemplo, si yo estoy en este vértice, yo puedo contar esta diagonal, o sea, de abajo para arriba. Pero si yo estoy en este vértice, puedo contar de arriba para abajo. Y es la misma diagonal. ¿Qué pasa si la cuento dos veces? Ya me va a alterar el resultado. O al revés, pensé que ya la había contado y no la conté. Entonces, igual, cuando son total de diagonales, a veces tiende uno mismo a confundirse entre tanta línea, entonces mejor utilizamos la fórmula. ¿Qué nos dice por acá? Que el número de diagonales totales que pueda tener un polígono regular va a ser D mayúscula igual a n, paréntesis, n-3, todo sobre 2. Entonces, igual, esto lo podemos meter en una calca como para hacer esas mismas que estaba esa figura por ahí, por ejemplo, total de diagonales de un hexágono. Entonces ponemos fracción, esta n la cambiamos por 6, después sigue paréntesis, otra vez la letra n,
que sería 6 si estamos trabajando con un hexágono, por ejemplo, menos 3, cerramos el paréntesis, nos vamos para abajo, dividido entre 2. O sea, quiere decir que en este caso un hexágono va a tener en total 9 diagonales. ¿Ok? Antes de ver la formulita de área, les voy a poner aquí a la par una formulita de perímetro. No la trae el libro, pero sí es importante que nos la aprendamos, ¿verdad? El perímetro se calcula N por L. Voy a mejorar esa L, porque quedó como raro. Entonces el perímetro es N por L, donde N va a representar cuántos lados tiene la figura. O sea, mira, si es triángulo, la N vale 3. Si es heptágono, la N vale 7. Si es decágono, la N vale 10, ¿verdad? Y L va a representar la medida de cada lado. ¿Ok? El área de un polígono regular, ¿cómo lo vamos a calcular? Va a ser P de perímetro por A minúscula, que sería apotema, dividido entre 2. ¿Ok? Otro detalle que necesitamos manejar a nivel de definiciones es qué significa estar inscrito o qué significa estar circunscrito. Inscrito es dentro, ya que yo puedo ir a inscribirme al curso de inglés, puedo irme a inscribir al colegio, puedo irme a inscribir al curso de natación, no sé, inscribirse es dentro. Entonces, a mí me dicen, la circunferencia está inscrita en un polígono. Entonces, si yo sé que el término inscrita significa adentro, entonces, ¿qué me están diciendo? Que la circunferencia está adentro del polígono, como lo vemos en esta imagen. La circunferencia está inscrita, o sea, está adentro del polígono. Eso es lo que significa la palabra inscrita, adentro. Tenemos otro término que es circunscrito, que representa circunscrito. Circunscrito significa afuera. O sea, tal cosa está afuera de tal otra. Por ejemplo, en este caso, el polígono. El polígono está circunscrito, o sea, el polígono está afuera. ¿Afuera de quién? Afuera de la circunferencia. Vean este mismo dibujo. O sea, estoy diciendo lo mismo o estoy representando el mismo dibujo, pero con diferentes palabras. El polígono está circunscrito a la circunferencia. O sea, el polígono está afuera de la circunferencia. ¿Dónde está el polígono? Afuera. ¿Ok? ¿Alguna duda, chiquillas? Por acá. No, profe, todo claro. Ujú. Igual, ¿verdad? Se puede trasladar los nombres para un lado o para el otro. La circunferencia está circunscrita, o sea, la circunferencia está afuera del polígono. Vean cómo está este dibujo. La circunferencia está afuera del polígono. O puede ser con el otro término, inscrito. Sabemos que inscrito es adentro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por acá? Que el polígono está adentro de la circunferencia. O sea, en este caso el cuadrado está por dentro de la circunferencia. Entonces, no es tanto de que, uy, ¿cuándo queda el círculo afuera? ¿Y cuándo queda el círculo adentro? No. Aprendas en así. Inscrito significa adentro, circunscrito significa afuera, y ahí van a ver la redacción de fulanito, inscrito o circunscrito, en la redacción del otro. Chiquillas, a la llamada le queda menos de un minuto. Cuando se corta, ingresamos con el mismo link porque todavía nos queda tiempo de clase. En los ejemplos, chicos, determine el polígono regular cuyo ángulo interno vale 135 grados. Mi consejo en el tema de polígonos es, chicos, tratemos de hacer una lista de datos. Una lista de datos porque así vamos a ir viendo qué tengo, qué no tengo y